Bienvenidos a un nuevo programa de Tu Salud al Día, donde tenemos los conocimientos médicos a tu alcance. Hoy estaremos con el doctor Luis Araujo, quien es cirujano general y urólogo, quien es egresado de la Universidad de los Andes y del Hospital Pedro Emilio Carrillo, donde estaremos conversando con él todo lo interesante sobre esta especialidad. ¿Cuándo debemos acudir por primera vez al urólogo? Si debemos esperar hasta edades adultas para estar con él, ¿cuáles son las enfermedades más frecuentes que se presentan en esta especialidad? Si son los hombres los únicos que deben asistir a una consulta urológica, y también deben ser las mujeres que deben acudir a ella y en qué momento. Todos estos problemas miccionales e infecciones recurrentes. Todo esto, sin más preámbulos, con el doctor Luis Araujo. Bienvenido a este programa de Todos a través de TVT Trujillo. Muchas gracias, doctor Manuel, por la invitación, a TVT por la invitación. Agradecido de estar aquí con ustedes y con Dios, por supuesto, por darme la oportunidad de poder compartir con todos los televidentes. Gracias, ¿verdad? Bueno, siempre pues es grato traer nuevos especialistas, nuevos valores a nuestra televisión y a nuestro programa para dar el mejor conocimiento y que sepan qué deben hacer todos nuestros pacientes. Mira, ¿cuándo debe acudir un paciente o una persona al urólogo? ¿Debe acudir por control o desde niños debemos estar en precaución para asistir a esta importante especialidad? Bueno, esa es una muy buena pregunta. Inicialmente hay que saber que la urología es la rama de la medicina que estudia el tracto urinario tanto del hombre como de la mujer y el tracto genital del hombre. ¿Cuándo se debe acudir al urólogo? Pues existen enfermedades que requieren controles periódicos y existen enfermedades que son agudas. Cuando tiene una enfermedad aguda, pues debe asistir al urólogo. ¿Qué llamamos enfermedades agudas? Pues todas aquellas que tienen sintomatología de aparición reciente. Ardor al orinar, dificultad para orinar, sensación de orinar incompleto, tenesmo, pujo, pérdida de orina espontánea. Cuando presenta ese tipo de fiebre, cuando presenta ese tipo de enfermedades o ese tipo de síntomas, pues debes acudir al urólogo para que sea el que te revise y sea él el que te trate. Existen enfermedades que sí deben ser manejadas periódicamente, como por ejemplo la patología prostática en el hombre, que sí tiene una edad aproximada de inicio de control, y algunas otras que no van a... Sigue siendo los 40 años para ir al urólogo por primera vez, dice, un control prostático. En el año 2015 se formó el primer convenio de patología prostática de Venezuela. Aún no nos hemos reunido nuevamente, pero en el año 2015, y quedaron que todo masculino mayor de 40 años debe asistir a una prueba de tamizaje para patología prostática. Entonces la gente se preguntará, ¿pero qué es tamizaje? Tamizaje es buscar una enfermedad sin que haya síntomas. Así como la mujer acude a su patología de cuello cervical y mamas a un cierto periodo de edad, el hombre debe hacer lo mismo a los 40 años. ¿Buscando qué enfermedad? El cáncer de próstata. Porque gracias a ese convenio o a esa edad que empezamos, se ha logrado bajar la mortalidad del cáncer de próstata. Esa es la primera causa de muerte en el hombre en los años 90 por cáncer. Hoy día es la quinta. O sea, hay gente que muere más de cáncer de estómago, de colon, de pulmón y de piel que de próstata. Y eso es gracias a que se le ha dado cura o se le ha dado diagnóstico temprano a la patología prostática. ¿Cuándo debe presentarse en el niño alguna dificultad urinaria que tú hayas podido establecer, como estos de testículos retráctiles, que hay torsiones testiculares cuando los niños ahorita en esta pandemia tan larga lo que hacen es jugar fútbol, jugar bicicleta, andar en la calle? ¿Cuándo se puede presentar? ¿Se presenta mucho esta patología o no? Sí. ¿O no es tan frecuente como antes tener miedo de que el niño darse cuenta? Hay que diferenciar algo muy importante. La urología pediátrica y la urología de adultos son similares, pero no es lo mismo. El urólogo pediatra es una especialidad y el urólogo de adultos es otra especialidad. Sin embargo, existen patologías que son de aparición congénita. Por ejemplo, los niños que comienzan a tener infecciones urinarias a repetición desde el nacimiento o desde la infancia, siempre se deben descartar patologías de origen congénito. Ejemplo, reflujo vesicoureteral.
En cuanto a las torsiones testiculares y el escroto agudo, pues esas sí son patologías de aparición aguda, como quien dice, y es difícil predecir si alguien algún día va a sufrir o no de eso. Claro, existen patologías como testículo retráctil o en ascensor, que sí son patologías de origen congénito, cuando el músculo cremaster es mucho más fuerte que el gubernaculum testi, que es el tendón o el ligamento que lo mantiene hacia abajo. Cuando el músculo cremaster es más fuerte, él lo retrae hacia arriba, y eso tiene mucho riesgo, porque el testículo está en el escroto por una causa, y es que el escroto tiene un grado menos de temperatura que dentro del cuerpo. Eso es lo que mejora la espermatogénesis. Cuando no logramos que el testículo se encuentre allá abajo, él sufre, y sufre cambios estructurales que le pueden causar problemas al futuro con respecto a la fertilidad. Ya que tocas eso de la espermatogénesis, mira, hay mucho tabú, y estos programas son para romperlo. ¿Cuándo o cómo aparece la infertilidad masculina? El urólogo trata esto, es el que debe tratar la infertilidad masculina. La infertilidad masculina... Porque hay tabú sobre esto, o sea, si cuando debo ir, siempre se manda a la pareja, a la compañera, a la esposa, es ella la culpable, ahora sabemos que nosotros somos también culpables. Sí. Bueno, esto es un tema muy importante y árico. ¿Por qué? Porque la infertilidad familiar primaria, que es como se define a toda aquella infertilidad o a todo aquel momento en que una pareja, después de un año de tener relaciones sexuales sin métodos anticonceptivos, no pueden concebir y lo desean, es un problema multidisciplinario. Normalmente antes siempre era de manejo del obstetra. Hoy día se sabe que el hombre también tiene una gran carga con respecto a eso. Es el urólogo, el médico tratante, y debe ser de manejo multidisciplinario, como te dije, en conjunto con el obstetra. Las causas es porque existen múltiples causas de infertilidad familiar primaria: causas hormonales, causas funcionales, causas anatómicas, causas espermáticas, porque a veces laborales, sí, claro, existen enfermedades laborales que pueden causar infertilidad. Ejemplo, hoy día hay muchas personas que andan en vehículos birruedas, es decir, 2 ruedas. Tracción sangre. Sí, exactamente. Entonces, por cualquier motivo, por motivo laboral, por motivo combustible, por todo lo que nosotros conocemos, es mucho más cómodo andar en 2 ruedas que andar en 4 ruedas, y esa posición de ahorcajada sobre el asiento condiciona... Decía moto y bicicleta. Sí, condiciona la aparición de eso. Del varicocele, que es una de las causas de infertilidad familiar primaria en el hombre. Que se ha visto mucho últimamente, sí, el aumento de la movilidad del varicocele, que antes era algo como, bueno, siempre todo más o menos común, y ahora eso con los vehículos motorizados pues sí se ve muchísimo más. Es cierto. Para dejarle claro al público qué estructuras debe trabajar el urólogo precisamente, qué órganos y sistemas trabaja el urólogo principalmente, qué es su área. Sabemos que tú eres cirujano general, tienes 2 especialidades, eso es importantísimo en nuestro medio hoy en día, 2 armas, cómo ayudar a las personas. ¿Qué órganos y sistemas debes compenetrarte tú? Es muy importante diferenciar lo que es el nefrólogo y lo que es el urólogo. ¿Por qué le digo eso? Porque tiende a confundirse. El nefrólogo trata la parte funcional del riñón, toda la parte metabólica. El urólogo trata la parte funcional de la orina, o sea, la orina desde que se forma en los conductos hasta el momento de la excreción. Entonces, ¿qué órganos trata el urólogo? El riñón, los uréteres, la vejiga, la uretra, el pene, el prepucio, el escroto, los testículos, el epidídimo, las glándulas seminales, la próstata, las glándulas suprarrenales. Más o menos esa es lo que tratamos nosotros. Todas las patologías quirúrgicas de cada uno de esos órganos nosotros los tratamos. Sí, porque lo que tratamos de enseñar en el programa es que todos sepamos, generalmente a veces confunden una especialidad con otra, y no es el deber ser.
¿Cuáles son las infecciones que se presentan más en el paciente, vamos a decir, urológico o urinario? ¿Verdad? Que siempre llegan los pacientes tengan una infección urinaria. ¿Qué diferencias hay entre una infección urinaria y una cistitis? Que siempre llegan pacientes masculinos, más femeninos, tengo una cistitis. Pero eso no es infección urinaria, le dice la compañera o la amiga. No, eso es lo mismo. Y bueno, empiezan a tratarte por su cuenta inclusive, y eso lo hace. ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? Ese es un punto muy importante porque hay que tomar conciencia de que no es lo mismo. Inicialmente, y esos pacientes que se tratan de forma en casa o se automedican, son los causantes de que hoy día tengamos unas cepas tan fuertes o tan severas, inflamatorio de la vejiga. Y las causas de ellas pueden ser múltiples. La mayoría de las veces es por un proceso irritativo. Mientras que la infección urinaria es la presencia de una bacteria en la orina, y eso tiene su sintomatología respectiva. Se acompaña de fiebre, se acompaña de malestar general, se acompaña de muchas otras cosas que no se acompañan de la cistitis aguda. La cistitis aguda normalmente viene acompañada de muchos síntomas irritativos: ardor para orinar, sensación de orinar incompleto, tenesmo, pujo. Es muy distinto a todas esas que puede ser una infección urinaria, como son la fiebre, el malestar general, los dolores lumbares, que inclusive en muchas ocasiones pueden ameritar hasta hospitalización y manejo de tratamiento endovenoso. Mira, y esto de las hematurias, que la gente siempre habla, tengo hematuria. ¿Cómo le podemos explicar qué representa eso y si deben acudir al médico ante la presencia de este síntoma? ¿Cómo le puede explicar eso? Bueno, esa es una muy buena pregunta, Manuel. Inicialmente tenemos que diferenciar hematuria de orinas coloreadas, porque le decía yo, si tú te metes un atraco de remolacha, seguramente al otro día vas a ir a orinar y vas a orinar rojo, y no quiere decir que eso sea hematuria. La hematuria tiene una definición que es sangre en orina. Normalmente está teñida de rojo, pero pudiera no, porque la hematuria se cataloga en macroscópica y microscópica. Sí hay que tomar en cuenta este signo y síntoma como una lección, como de alarma, sí. Siempre que un paciente tenga hematuria o hematuria demostrada a través de un examen de orina que diga que tiene hematis en orina, es de tomar en cuenta, porque las causas de la hematuria siempre son de manejo urológico y son de manejo serio, hay que tomarla muy en serio. Para seguir conversando sobre el tema infeccioso, creo que debemos tocar algo que siempre está en el ambiente. La mujer o el hombre debe orinar cuando tiene la necesidad de hacerlo, y estas famosas infecciones que le dan o dicen cuando llegan los pacientes: mira, doctor, es que tuve un baño en la carretera y toqué la manilla, me senté en el water y estaba sucio. Y bueno, hice una manipulación indebida de estos baños que son del público. Esto es cierto, pero de esto vamos a seguir hablando después que regresemos de este breve corte. Continuamos con ustedes en Tu Salud al Día. Recuerden en su sitio en nuestras redes sociales, porque si quieren enviar cualquier interrogante que nosotros podamos ayudarles. Recuerden que estamos con el doctor Luis Araujo, cirujano general y urólogo, conversando de este importante tema en todo lo referente a la urología. Habíamos quedado con el doctor que cómo eran estas infecciones urinarias que la gente decía. Había ese tabú de que se podía infectar en un baño público, que podía haber contagiado la enfermedad por un mal manejo de la manilla o del water. Si estas infecciones realmente son así, o esto es una falacia o una mentira. ¿Qué nos puede decir de esto? ¿Esto es cierto o es realmente algo que nosotros inventamos para sentirnos bien? Bueno, Manuel, es que resulta que siempre que las mujeres, que normalmente son las que se quejan de esto, se quejan de que se infectaron o que estuvieron en un baño público y se infectaron.
En realidad no es tanto así, en realidad ya llevan muchas horas de viaje en una carretera, no han querido orinar, han sentido el deseo de orinar y no lo han hecho, y esa sí es la verdadera razón por la que las personas sienten o padecen infecciones urinarias, porque existe algo que se llama éxtasis urinario, y el éxtasis urinario, cuando tiene un esposamiento, ahí sí es un caldo rico de cultivo para las bacterias. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Siempre que sientas deseo de orinar, orina, porque eso es un reflejo. El cuerpo te está avisando que la vejiga está llena y que necesita vaciarse. Si tú no lo haces inmediatamente, entonces trae las consecuencias que estamos hablando. No es exactamente el hecho de que te sentaste en un baño público, que manejaste mal la manilla, no, esa no es la causa real. Y sobre si estas infecciones urinarias en algún momento pueden afectar el riñón. O sea, que tú tengas recurrencia. ¿Por qué recurren las infecciones urinarias? Bueno. Viene una mujer hoy, o una niña, o una joven. Nosotros vemos adultos, llega y bueno, le tratamos y vuelve a venir. Y le tratamos la infección y vuelve a llegar. ¿Por qué hay recurrencia de las infecciones urinarias? Bueno, mi profesor, el doctor Pedro Armando González, mis respetos para él, siempre dice esto: la infección urinaria no es una enfermedad, es un signo o un síntoma de que algo está mal. Porque, ¿qué es lo que ocurre? Que si algo funciona mal, siempre va a tener la causa o va a tener una consecuencia. Y la consecuencia son las infecciones urinarias. Entonces, cuando una persona tiene infecciones urinarias de repetición o recurrentes, hay que buscar la causa. Normalmente la causa es la resolución quirúrgica urológica, casi siempre. Existen casos donde son los hábitos los que no lo acompañan. Entonces, ¿por qué te digo esto? Cuando veíamos química de bachillerato, veíamos una cosa que dice soluto más solvente igual solución. Cuando esa regla se cumple a cabalidad, tenemos dos posibilidades. Una, tenemos una solución hipertónica o sobresaturada porque tenemos muy poco solvente y mucho soluto, que es lo que normalmente ocurre. Y entonces la gente dice, no, es que mi orina huele piche y es muy oscura. Claro, ¿cómo no va a oler piche? ¿Cómo va a ser oscura? Lo que tomas son 2 vasos de agua al día, mujer. Entonces, obviamente, la orina es concentrada, va a tener mal olor porque todos los residuos del cuerpo pasan por ahí, y por supuesto va a estar oscura porque va a estar concentrada. Entonces, ¿qué es la primera recomendación? Ingerir de 2 a 3 litros de agua al día. Si tú haces eso, obligas al cuerpo a manejarse como una red de plomería. Mientras el agua corre, no hay forma de que algo se empose, de que algo se acumule, de que algo... Y esa es la primera regla. La segunda regla es, por supuesto, no aguante las ganas de orinar. Porque si tomas mucha agua y aguantas las ganas de orinar es contraproducente, ¿verdad? Entonces debes orinar o tener un hábito urinario de por lo menos orinar cada 2 horas, sienta o no deseo de orinar, de manera de que esa agua corra libremente. O sea, es importante que hay que repetir al paciente tome muchísima agua. Sí, lo suficiente si el paciente no tiene una contraindicación cardíaca o de otro índole. ¿Por qué se puede colorear la orina? O sea, que mucha gente llega y ahora que hay golosinas de distintos colores, yo estuve consumiendo una en Barquisimeto recientemente y era muy azul. Y verdad que empecé a tener micciones verdes prácticamente, de lo azul que era lo que estaba consumiendo. Bueno, existen muchas causas que logran colorear la orina. Como les dije, si te comes un plato grande de remolacha, seguramente se te va a tornar roja. La sangre torna roja la orina y eso se colorea hematuria. Si tuviera un síndrome ictérico obstructivo, que otro tema más a tratar, que no lo vamos a hablar ahora, pero que es que la bilis no corre libremente, te vas a tornar amarillo y la orina se torna color Coca-Cola, muy oscuro. Y como eso muchas otras cosas, se puede tornar de muchos colores. Hay una medicina que es un antiparasitario nuevo, que cuando la tomas se torna verde fosforescente. Inclusive el semen se torna verde fosforescente. Entonces, pues sí existen muchas razones por las que la orina se puede cambiar de color. Siempre que usted note un cambio de color en la orina, debe asistir al urólogo. Bueno, eso es muy interesante. Mira, una de las razones más importantes es la urología y que debe ser siempre la causa porque más debe ir el paciente, el control del examen o el control de la próstata.
¿Cómo debe ser este examen? O sea, ¿es importante examinar la próstata y en qué consiste? Te explico. Muchas personas tienen el tabú de ir al urólogo por el tacto digitorectal. Es el gol estándar, es la regla de oro. Todos los pacientes de mayores de 40 años deben someterse a una prueba de tamizaje. Y el tacto es esencial. El tacto le suministra al urólogo mucha información: forma, tamaño, consistencia, borde, superficie, si está adherida y si duele o no duele. Son 7 características semiológicas que son imprescindibles, que solamente el urólogo, con hacer el tacto, tiene 80% de probabilidades de hacer un diagnóstico. ¿Cuánto dura este examen en minutos, por decirlo así? 5 segundos. Imagínate. Eso es muy rápido. El dedo del urólogo es un dedo que está supremamente educado, y con 5 segundos que pase el dedo de un lado para otro, él puede más o menos determinar tamaño, forma, consistencia, borde, superficie, todo lo que te dije anteriormente. Claro, por supuesto que siempre existen estudios complementarios que son muy importantes. Sí, aquí me llega una pregunta del público, me dice: yo siempre me hago el antígeno prostático, o sea, como decir, frecuentemente, pero esto solamente es necesario, o sea, solamente con esto es suficiente que tengas un antígeno prostático normal y el paciente se pueda sentir bien. O sea, debe ir acompañado de otras cosas, del ultrasonido. Lo que llamamos nosotros los urólogos una evaluación urológica mínima es el tacto, el antígeno y el eco. ¿Qué es el antígeno? El antígeno es una glicoproteína que produce la próstata, que es específica, y que solo la próstata la produce, pero que no hace el diagnóstico, no es específica, no es específica para hacer diagnóstico de cáncer. Necesita venir acompañado del tacto, necesita venir acompañado de toda la pericia y experiencia del especialista. Con el ultrasonido, ¿esas 3 cosas o se puede enviar alguna? El ultrasonido es muy importante, ¿por qué? Porque ella también nos ofrece mucha información. Nosotros no podemos ver o ilucurar cómo está el tracto urinario superior. A través de un ultrasonido podemos determinar cómo está, podemos ver cómo está la vejiga. Podemos determinar cuál es el tamaño real de la próstata, porque a pesar de que tengamos un dedo muy educado, solamente logramos tocar la parte posterior. Existe un lóbulo en la parte anterior, y en la parte anterior también puede crecer una cosa que se llama lóbulo medio, que aunque tengamos un dedo supremamente educado no lo podemos medir. En cambio, el imagenólogo sí lo puede hacer. Por eso, la llave entre el imagenólogo y el urólogo es muy importante. ¿Cada cuánto debe hacerse el examen de próstata? Una vez al año después de los 40 años. Una vez al año. ¿Se puede aparecer un descontrol en el tratamiento de la próstata de un año en año? O sea, que tuviste un año que la tuviste normal y al otro año puede aparecer algo distinto que te lleve a una neoplasia, o no es tan rápido así como uno cree. Esto para que no piense el paciente que puede ir cada 5 años sí, hasta se controlando. Te explico. La razón por la que el examen prostático se debe hacer una vez al año es precisamente porque el cáncer de próstata hoy día tiene cura. Entonces, si se encuentra evidencia, hay evidencia 1A de que si se encuentra en estadio 12 o menos, es decir, que la enfermedad se encuentre órgano confinada, para que nos entiendan, solamente dentro de la próstata se puede curar. Entonces, lo esencial y lo importante es encontrarlo en ese estado, por eso tienes que hacerlo tempranamente. ¿Y qué otro tipo de diagnóstico haces cuando vas a la consulta? ¿Pues solamente existe el cáncer de próstata o existen otros tipos de cáncer que pueden estar apareciendo, vamos a decir, significativamente en los últimos años? Bueno, con respecto a la patología neoplásica o la patología maligna en la urología, existen muchas. Gracias a las apariciones de la tecnología, por ejemplo, las imágenes, la ecografía, hoy día se hace diagnóstico muy temprano de la patología neoplásica del riñón. Y eso también ha logrado que le demos cura temprana, porque puede ser con cirugía conservadora o con cirugía radical de riñón, podemos darle cura. Y entonces las lesiones tumorales de riñón se consiguen tempranamente, porque todo el mundo se hace una ecografía alguna vez, y se consiguen de forma casual y se le ha dado cura de forma casual. Ese es por nombrarte uno. La hematuria, que habíamos hablado en temas anteriores, es el signo o síntoma más frecuente de la patología neoplásica tanto del uréter como de la vejiga.
Los tumores de células transicionales, que es lo más común, 90% de los casos, la principal signo y síntoma es la hematuria. Por esa razón hay que tomarla muy en serio cuando aparece, sobre todo si aparecen pacientes mayores de 40 años. Y las neoplasias testiculares, que si se ven que es un órgano externo, a veces llegan pacientes con tumoraciones a nivel escrotal, que es evidente que la tiene, no la puede ocultar, sabe que la tiene muchos años allí y va tarde al médico. Por eso se malignizan, vamos a decir, terriblemente. ¿Qué observas tú que sea lo más frecuente en nuestro medio? Mira, te voy a decir, los tumores de testículos hay que tomarlos muy en serio. Y la razón por la que hay que tomarlos muy en serio es porque es un tumor de personas jóvenes. O sea, no creas que porque eres un muchacho de 20 años no te va a salir un tumor del testículo. Eso no es verdad. Es más común en los pacientes jóvenes, o es de aparición de los pacientes jóvenes, los tumores de testículo. Y eso, por esa razón, existe, así como existe el autoexamen de las mamas, existe el autoexamen del testículo. Entonces, cuando te bañes, después de que te desarrolles, comienza a tocar tus testículos de manera de que si notas algo diferente, alguna adhesión, cambio de consistencia, que te duela o que tenga algún problema, asiste con tu madre o con tu representante para que te lleven al urólogo. Y hay algunas evidencias de que haciendo un buen control urológico, que una persona, un adolescente o un adulto en nuestro medio vaya recurrentemente a la consulta de cáncer de próstata o de un control de hiperplasia prostática benigna, que es lo que más debemos estar pendientes, esto es resultado. Hay pacientes que rutinariamente hacen esto, o ves que hace falta mucha más información para el paciente siga acudiendo muchísimo más a tu consulta. Bueno, te digo, 5 de cada 10 venezolanos mayores de 50 años sufren de la próstata. 6 de cada 10 venezolanos mayores de 60 años sufren de la próstata. 7 de cada 10 venezolanos mayores de 70 años sufren de la próstata. ¿Qué quiere decir eso? Que es directamente proporcional con la edad. A mayor edad, más probabilidades tienes de sufrir la próstata. ¿Por qué? Porque la próstata es un órgano que obedece a las hormonas masculinas, y como la testosterona no la vamos a dejar de producir, además de que somos venezolanos de hombres de pelo en pecho, que tenemos una testosterona muy alta, porque así nos lo dejaron nuestros antecesores, nuestros indígenas, entonces pues vamos a tender a sufrir de la próstata. Por esa razón, el último convenio de patología prostática en Venezuela decidieron que era a partir de los 40 años. Entonces, ¿y cómo sabemos que sufrimos de la próstata o no? Porque el cuerpo nos lo va indicando. Empezamos con una disminución de la fuerza del calibre del chorro miccional, goteo postmiccional, nocturia, cuando menos acordamos ya nos estamos parando 5 o 6 veces a orinar en la noche, y ya no dormimos, sino que nos pasamos todo el día orinando. Entonces, los pacientes tienen que saber y darse cuenta que están cayendo en un síndrome urinario obstructivo bajo, que es la enfermedad que produce el crecimiento prostático, y que a la larga eso te va a traer consecuencias. Porque, ¿cuál es el órgano blanco de este problema? La vejiga. La vejiga se va dañando. La vejiga tiene una capacidad muy importante, que es la acomodación. Y a medida que va sufriendo consecuencias del síndrome urinario obstructivo bajo, se va endureciendo y va perdiendo su capacidad elástica. Y estos medicamentos, tenemos medicamentos para tratar la próstata, pues generalmente tanto las neoplasias como las benignas. ¿Qué tan efectivos son estos medicamentos y cuánto tiempo nos pueden ayudar? Porque creo que hay una diferencia ahora, cuánto tiempo usar el tansulosina, cuánto tiempo usar el finasteride. O sea, ¿qué tanto nos ayudan estos medicamentos? Eso es muy importante. La tansulosina es un inhibidor es un ocupante de los receptores beta 3 del cuello y la vejiga. Ella no nos mejora la calidad, ella no mejora el tamaño de la próstata, no la disminuye el tamaño, no. Relaja los receptores de la vejiga y te ayuda a miccionar mejor. Pero eso no disminuye el tamaño de la próstata de ninguna forma. Ella per se no hace eso. Ella lo que ayuda es a darle el tiempo necesario al paciente para que se haga la idea de que pronto tiene que operarse. En cuanto al finasteride, sí es un inhibidor de la formación de dihidrotestosterona y sí colabora con el crecimiento prostático. Sin embargo, es de manejo delicado. Es de manejo delicado porque ella puede después enmascarar un cáncer oculto. Entonces, el uso frecuente de finasteride para la hiperplasia prostática benigna o para el crecimiento prostático benigno,
es de manejo cuidadoso, sobre todo en pacientes con antígeno alto. Me enviaron una pregunta muy interesante por las redes sobre los medicamentos naturales que se utilizan en la próstata. Siempre me levanto en la mañana y lo primero que escucho en la radio, Prostatán, eso mejora toda la patología prostática. Entonces, hay muchos productos, el Prostatonin, la gente se acostumbra a tomar estos medicamentos naturales. ¿Qué conoces de estos medicamentos naturales? ¿Son buenos? ¿Sirven? ¿Cuál es su sustancia natural? ¿En qué se basa? Bueno, sí, existen muchas propagandas y dice la cura maravillosa para la patología prostática. En realidad eso es saupamato. Y el saupamato es un elemento natural demostrado de que efectivamente colabora en cierta forma con la patología prostática. ¿En qué forma? Disminuye el tamaño de la próstata, no significativamente, porque inclusive tengo una compañera que ya es colega uróloga que hizo su tesis sobre eso y demostró que sí existe mejoría con el uso de saupamato en cuanto al tamaño de la próstata, disminución del antígeno, flujo urinario, pero no es tan significativo, no fue estadísticamente significativa la mejoría. Con respecto al grupo control, que no tomaba nada. Entonces, pues, sí mejora, pero no es tan buena como puede ser. No ha sido basado en la evidencia. Sí, no ha sido basado en la evidencia. Otra pregunta que tengo acá es sobre la disfunción eréctil. Yo cuando recibo a mis pacientes diabéticos, la gran mayoría de pacientes masculinos van cuando se presenta la disfunción eréctil. Llegan a veces a la consulta y andan con un misterio, y si vienen con la esposa por la diabetes, le dicen a la esposa, salte un momentico porque tengo que hablar con el doctor. Ya yo sé que cuando estos pacientes llegan con esta patología, ya es muy tarde para mí como paciente diabético. ¿Qué tanto es para ti con estas 3 nuevas generaciones, hasta 4 generaciones del tratamiento de la disfunción eréctil? ¿Cuáles debemos usar? ¿Cuándo se deben dejar de usar? ¿Cómo debemos tomarlo? Bueno, la disfunción eréctil también es una patología que no se puede tomar a la ligera. Para poder tomar tratamiento para la disfunción eréctil debes asistir al urólogo para que el urólogo te recomiende o determine cuál es la causa de la disfunción eréctil. Porque la disfunción eréctil tiene múltiples causas. Tiene causas psicógenas, anatómicas, funcionales, hormonales, y no todo va a ser resuelto con la pastillita. Porque, por ejemplo, a este paciente diabético que asiste a su consulta, tú le puedes dar 10 tabletas de tandenafilo de última generación y no vas a lograr que ese cuerpo eréctil funcione, porque simplemente ese cuerpo eréctil ya no tiene tapadas las arteriolas que llevan la sangre al pene, y que eso no va a lograr que nada de eso bombee. Entonces, si no determinas cuál es la causa, no puedes indicar ningún tratamiento. Esos pacientes que te llegan a la consulta y te dicen, doctor, mire, indíqueme una pastillita ahí para que me ayude a un amigo. Siempre dice, mire, no le pongo amigo. ¿Sabe que yo tengo un amigo que ya no le bombea bien? ¿Cómo hacemos para que me ayude? No, eso es a mí. Porque además, cuando tú vas a comenzar a utilizar estos productos, necesitas la valoración previa del cardiólogo para que el cardiólogo le dé visto bueno a tu corazón, porque es científicamente comprobado que estos medicamentos fueron utilizados inicialmente como antihipertensivos. Esos son vasodilatadores. Entonces, como son vasodilatadores, tú tienes que tener unas coronarias que estén funcionando bien. Por eso debes ir primero al urólogo, después al cardiólogo, y después que él que todo el mundo dé el visto bueno, puedes empezar a usarlo. Bueno, con estas interrogantes sobre el uso y estos consejos que debemos tener para utilizar todos estos medicamentos que deben ser bien prescritos para la disfunción eréctil, que tenemos 4 generaciones ya de ellos, ya regresamos en un breve corte. Muchísimas gracias, ya volvemos. Continuamos con ustedes en Tu Salud al Día. Recuerden que hemos tenido hoy un invitado sumamente especial, como es el doctor Luis Araujo, urólogo de nuestro estado, y recuerden las redes sociales en nuestro cintillo. Vamos a seguir conversando con temas muy interesantes que nos han escrito.
Doctor, me acaban de mandar una interrogante como es la incontinencia urinaria. ¿Cuándo presentan a tener los pacientes esta patología? Bien sea, sabemos que a veces son las mujeres, a veces son los hombres, cuando han utilizado muchas sondas vesicales por cualquier patología. Ya también la edad es una patología que tiene que ver con un eje neurológico, órgano blanco, por decirlo así. ¿Qué podemos hablar de la incontinencia urinaria que nuestras abuelas y nuestros abuelos se quejan? ¿Verdad? Ya no quiero seguir usando ese pañal, o llegó la hora de usar ese pañal. ¿Qué solución le damos a esta gente? Bueno, Manuel, te puedo decir, la incontinencia urinaria en sí, como patología, tiene dos causas. O es una incontinencia urinaria de esfuerzo o es una incontinencia urinaria de urgencia. Normalmente es una patología de origen, o mejor dicho, que tienden a padecer más las mujeres. La razón por la que eso ocurre simplemente es muy simple, y es que la uretra de la mujer mide 3 centímetros, la de nosotros mide 10. Entonces, nosotros casi no tendemos a sufrir de incontinencia urinaria, a menos que tengamos un problema neurológico en la vejiga, como tú dijiste, una vejiga neurogénica que te orine por rebosamiento, que eso ya es otra cosa. Pero eso no se considera una incontinencia urinaria per se, sino es una vejiga neurogénica. Ahora, la incontinencia urinaria que estábamos hablando, que produce malestar social, porque inclusive las damas se empiezan a aislar porque no quieren salir, porque el hecho de caminar hace que se les salga la orina, subirse en la buceta se les salga la orina, y todo el tiempo están olorosas a orina, y eso no le gusta a nadie. Sí es una patología seria de manejo urológico. ¿Por qué? Porque hay que buscar cuál es la causa de esa incontinencia. Normalmente es una debilidad en el piso pélvico, que la maca suburetral se afloja, bien sea por los partos, por cirugías del piso pélvico o por algo que haya acontecido en esta dama y haya condicionado esa enfermedad. Cuando estamos hablando de incontinencia urinaria de esfuerzo. Ahora, la incontinencia urinaria de urgencia, que es esa sensación inminente de orina que si no llegas al baño se te sale sola, eso también se debe a un proceso de irritación o de hiperreflexia de la vejiga, que todo el tiempo está mandando la señal al cerebro de que tienes ganas de orinar y que si no orinas se te sale. Y los famosos cálculos renales. ¿Qué podemos hablar de los cálculos renales? Que todo el mundo, cuando dice que tiene piedra en los riñones, todo el mundo es médico. Bueno, te mandan 1000 recetas para expulsarlo. Eso es verdad. ¿Cuál es el verdadero tratamiento para la litiasis renal y evitar ese doloroso cuadro como es el cólico nefrítico? Bueno, que a veces se confunde con otras patologías como la apendicitis, el dolor, sí, es el dolor más terrible. Yo sufro de eso y bueno, pues me ven llorando cuando llego a las emergencias con esa patología. El cólico nefrítico se considera una emergencia urológica. Una emergencia urológica, ¿por qué? Porque es un dolor severo. Deber severo es 7 en la escala anestésica, ¿sí? Que requiere tratamiento médico. No hay forma de que una persona tolere un cólico nefrítico sin usar tratamiento. ¿Qué forman los cálculos renales? Como te hablé, Manuel, hace rato te dije que la orina es una solución. Soluto más solvente igual solución, ¿verdad? A mayor cantidad de soluto, más posibilidades, más concentrada va a ser la orina, ¿verdad? Cuando la orina alcanza un momento que se dice que es hiperosmolar o sobresaturada, es como si tú agarraras 2 deditos de agua y le echaras 10 cucharadas de azúcar y la bates. O sea, ese azúcar se vuelve súper dulce, ¿verdad? Si le agregas 10 cucharadas más y los bates, no hay forma de que eso se disuelva, se precipita. Lo mismo ocurre con los procesos de desechos del cuerpo y los riñones. Eso forma la estructura para formar una primera molécula o una matriz para la formación de los cálculos. Entonces, ¿cómo haces para evitar que se formen los cálculos? Toma líquido, por caridad de Dios. 2 a 3 litros de agua al día. Eso es lo primero que debes hacer. Una vez que se forma el cálculo, no vale ojo afuera, no vale Santa Lucía. Si se forma el cálculo, tienes 2 formas de solucionarlo. 1, que lo expulses, Dios gracias, o 2, vas para mi consulta y yo te lo extraigo. Esas son las 2 formas. ¿No estás de acuerdo con todos estos medicamentos que manda la gente, que son como 60 fórmulas? No, en realidad, Manuel, no hay... Inclusive estuve, que a veces uno ve History Channel, esa chancapiedra famosa era ideada por los incas, sí, que tiene mucha fama.
pero generalmente nosotros tratamos de mandar lo mejor, que es evitarlo, como es el agua y el citrato de potasio. ¿Qué hace ese citrato de potasio en la formación de cálculos? El citrato de potasio solamente va a inhibir la formación de cálculos. Y tiene que ver, disculpa que te interrumpa, con el queso y la carne, que la gente deja de comer queso, deja de comer carne. Okay. ¿Qué tienen que hacer? Todo eso es un mito. El hecho de que comas o no comas queso, tomes o comas o no comas carne es un mito. Eso no existe en la realidad. La realidad es que tú debes tener una dieta balanceada. ¿Por qué? Porque si dejas de comer calcio, lo que tú no comas, el cuerpo te lo produce. Entonces lo toma de los huesos, lo toma de la paratiroides, lo toma de la tiroides y al final esa molécula de oxalato de calcio se va a formar igual en tu riñón. Igualito. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Evitar que eso se forme a través de una dieta balanceada. Porque si tú consumes lo suficiente calcio y el suficiente oxalato con la dieta, el complejo de oxalato de calcio se va a formar en el intestino y no se absorbe. Entonces, lo que es una dieta balanceada, eso es lo primero. Segundo, un alto consumo de agua al día, unos 2-3 litros, eso quiere decir 10 a 12 vasos al día. Eso es para evitar la formación de los cálculos. Después que se forman los cálculos, no vale ojo fuera, no vale Santa Lucía. No generalmente vale piedra, no vale nada. Eso de que los cálculos se disuelven, no. Yo lamento no haber podido traer una muestra para mostrarles lo que es un cálculo. Eso es una piedra de río, Manuel. Tal cual, usted lo tira contra el piso y se parte el granito antes que se parta la piedra esa. No es mentira, eso es. Sí, yo lo he visto. Hoy traje una de un cálculo renal, de un cálculo vesical que el paciente no lo pudo expulsar y era del tamaño de la cabeza de José Manogoyo aquí de Guardia. De ese tamaño era, y es una piedra de río, Manuel. Usted le pega una pedrada de esa alguien por la cabeza y lo mata. Mire, ¿y qué otras emergencias estás acostumbrado a ver en urología? Estas fracturas, vamos a decir, penianas, ¿por qué ocurren? ¿Qué son tan severas? Eso también es una emergencia urológica, Manuel, y eso ocurre porque... Yo lo he visto en varias oportunidades en la emergencia. El pene tiene una estructura muy importante que es la túnica albuginea, que es como decir una tela impermeable que recubre todo el pene y es el que mantiene la sangre dentro de los cuerpos cavernosos. Ella no se fractura porque ella no tiene hueso, pero sí se rompe. Y se rompe durante un esfuerzo brusco. Normalmente es el golpeteo del pene contra la pelvis de la dama, logra que ese momento se rompa. También existe otro mecanismo de acción, es girar el cuerpo cuando el pene está erecto. O sea, los adolescentes dormidos se giran, o un hombre dormido se gira y se lo rompe contra el colchón. También existe ese mecanismo de acción. Y esa es una patología de resolución quirúrgica. Es una emergencia urológica. Si no se resuelve, muy probablemente el paciente va a quedar o con disfunción eréctil o con una enfermedad que se llama peironía. ¿Y qué es la enfermedad de peironía? Es una el pene se curva hacia el lado hacia el lado contrario de la fractura, o hacia el lado contrario de la cicatriz. Y la curva es lo suficientemente pronunciada como para no poder tener relaciones sexuales. La indicación de la circuncisión es algo que he visto que ha aumentado en los últimos años, de que las personas o los pacientes ya no tienen tanto tabú para realizársela. Sobre todo los diabéticos, llega una edad que inclusive diabéticos jóvenes deben hacérselas por las infecciones penianas recurrentes. Sí. ¿Cómo es esto? ¿Está indicado en quién? En los pacientes con balanopostititis de repetición. Esa es la indicación formal. El prepucio redundante o el prepucio más largo de lo normal condiciona un círculo vicioso que se da entre el glande y el prepucio. Él alberga las bacterias, o mejor dicho, se rompe, se inflama, se cicatriza. Entonces, cuando tú vuelvas a tener una relación sexual o una erección máxima, el proceso inflamatorio o el proceso de cicatrización que tiene esa piel que es redundante se va a volver a romper, va a volver a albergar todas estas bacterias y toda esta inflamación y vuelve a dar la vuelta al cuadro. Es un círculo vicioso. Entonces, ¿cómo rompes un círculo vicioso? Quitando uno de los elementos. ¿Y cuál es el elemento que puedes quitar? El prepucio, porque no puedes quitarle el glande al paciente, ¿verdad? Entonces le quitas el prepucio, le libras de ese proceso inflamatorio recurrente y lo curas. Al mismo tiempo, entre los pacientes diabéticos evita que se forme la fimosis severa, que es un proceso que se hace una adherencia y se cierra el prepucio y después los pacientes inclusive
Recientemente operé uno que tenía sellado de percusión. Sellado. No, que se no ve podía con orinar. mucha frecuencia Una incontinencia, últimamente. que tuvo una retención aguda de orina por una fimosis severa. Y la incontinencia retención aguda de orina es otra emergencia urológica. ¿Qué consejos le darías al paciente urológico? O para que no sea un paciente urológico. ¿Qué recomendaciones le darías generales a nuestros pacientes masculinos y femeninos Lo primero, con respecto a la urología? ¿Qué es lo que debemos realizar? Lo primero que yo le recomiendo a mis pacientes es que siempre tengan una buena salud miccional. La salud miccional es muy importante porque ella va a evitar varios problemas, entre ellos la formación de los cálculos, las infecciones urinarias a repetición y este tipo de cosas. ¿Y qué es la salud miccional? Inicialmente debes tomar agua de 2 a 3 litros al día. Segundo, no retengas la orina. Si tienes deseo miccional, orina. Tercero, las damas que son sexualmente activas deben tratar de vaciar la vejiga antes y después del coito. ¿Por qué? Porque el sistema urinario es vecino del sistema genital y con la entrada y la salida del pene, eso produce un tipo de irritación sobre la vejiga y sobre la uretra, logrando que se dé un proceso de cistitis a repetición, que otra de las causas de los pacientes que sufran de cistitis es esa, la paciente posmenopáusica que se maltrata con la relación sexual, viene con cistitis a repetición. Por eso las mujeres posmenopáusicas sufren más de cistitis que las mujeres no posmenopáusicas. En fin, entonces eso condiciona también, otra recomendación es que las pacientes aquellas que son posmenopáusicas incorporen un tipo de lubricante artificial a su vida sexual activa, de manera de evitar ese proceso de cistitis a repetición. Esas prácticamente son las recomendaciones para llevar una vida o una salud miccional propia. Para los pacientes masculinos mayores de 40 años, someterse a una prueba de tamizaje para patología prostática una vez al año. Eso no le va a quitar masculinidad ni le va a restar nada. Al contrario, le va a ayudar a llevar una vida más sana por aquello del descarte de la patología neoplásica prostática. Y también es muy recomendable que a partir de que seas sexualmente activo te empieces a tocar los testículos y hagas un autoexamen del testículo, de manera de que aprendas a conocer tu cuerpo y a estar consciente de lo que tengas o no tienes. Mira, hablando de otra cosa, en otro orden de ideas, ¿por qué te hiciste médico, chico? ¿Ah? Bueno, eso es un cuento muy largo, Manuel. Tú sabes que cuando yo tenía 15 años, mi hermana, que tenía 17, falleció en un accidente de tránsito. Y durante ese tiempo no había tomógrafo en Valera. Fue la razón por la que trajeron el primer tomógrafo que fue en el Instituto Médico, fue por ese mismo caso. Porque mi hermana era reina de los carnavales del country, era una persona muy conocida. Y eso llevó a traer el primer tomógrafo. Después de mucho tiempo, ya cuando ya estaba más grande, decidí estudiar medicina porque ese era su sueño. Y al final se convirtió en el mío. Y por eso fue que decidí ser médico. ¿Y cómo te sientes con esta vida tan agitada? Que deberíamos estar ahorita en nuestra casa y seguimos trabajando hasta el final del día. Bueno, Es lo que te llena. yo me siento muy cómodo. Mi mamá, cuando me veía estudiando y me veía haciendo las guardias, sobre todo cuando hice el posgrado de cirugía general, que fue un posgrado sumamente exhaustivo, me decía que solamente una persona que ama la profesión podía hacer ese esfuerzo. Y yo creo que en realidad sí puede tener razón, pero uno no lo ve como trabajo, o yo no lo veo como trabajo, ¿sabes? Yo me siento muy cómodo siendo médico, me siento muy cómodo siendo cirujano. El sitio después de mi casa que yo me siento más cómodo es en el quirófano. Me encanta operar, es la segunda cosa que más me gusta hacer. ¿Tienes hijos? ¿Estás casado? Sí, tengo hijos. Tengo 2 con mi primer matrimonio, que actualmente están en Ecuador, y tengo 2 ahorita con mi actual pareja, 2 niñas. ¿Y qué te gusta hacer? ¿En qué te gusta divertirte? Mira, Manuel, yo antes solía practicar mucho baloncesto, pero tú sabes que con la edad ya las rodillas no nos comienzan a ayudar a uno, el peso tampoco te comienza a ayudar, ya te haces más sedentario. Me gusta compartir con mis amigos, tengo un grupo de amigos muy buenos aquí en Trujillo, sobre todo aquí en Trujillo. Después que me mudé para acá, este pueblo me ha albergado y me ha dado muchísimas satisfacciones.
cosa que debemos aprovechar, no dejarte ir. Sí, sí, me siento sumamente satisfecho, me siento muy bien. Y lo que más me agrada después de trabajar es compartir con ellos. Son personas muy buenas y me siento supremamente cómodo aquí. ¿Cómo te has enfrentado al COVID para cerrar ya este programa? ¿Cómo te has enfrentado al COVID en Pabellón? ¿Te ha tocado? A pesar que no es una especialidad que tenga mucha compenetración, pero ya llega todo el mundo por alguna emergencia a quirófano y tiene COVID. Sí. ¿Te han dado los casos? Sí, tú sabes que eso nos ha tocado a todos, de alguna manera u otra. No existe una familia en el mundo que no haya tenido por lo menos un familiar que haya estado enfermo o infectado con la enfermedad. Y eso, por supuesto, yo no he sido la excepción, o nuestra familia no ha sido la excepción. Con respecto a la parte laboral, en quirófano, sí, me ha tocado también trabajar pacientes con COVID. Y bueno, eso es igual que todos. O sea, no tenemos raza, credo, distinción. Así hay que ayudarlo y hay que ayudarlo. Y bueno, afortunadamente para el momento hubo todos los elementos necesarios para atender el caso. Nos vestimos, pasé mucho calor, porque todos sabemos en las condiciones en las que estamos trabajando. Mucho calor porque estábamos vestidos completamente con todo pero el aire no era suficiente para mantener la temperatura. Y pues... Bueno, Luis, no me queda nada más que despedirnos, darte las gracias por haber asistido a este programa, que es tu programa de hoy en adelante, donde le impartimos los mejores y mayores conocimientos a todos ustedes. ¿Dónde te encuentras? ¿Dónde trabajas, Luis? Bueno, Manuel, gracias a ti por la invitación, a TV por la invitación. Actualmente estoy laborando en el Hospital José Gregorio Hernández, en la parte pública, y trabajo en el Centro de Profesionales de Placita de los Mayores, en la calle Candelaria, piso 3, oficina 1, y mi número de teléfono es 0414-724-1346. Estoy disponible para todo, vía WhatsApp, vía telefónica. Eso. Bueno, chévere. Bueno, aquí me está llegando un mensaje de última hora que dicen que nos quitemos los tapabocas para conocer al invitado. Luis Araújo, no hace que lo vean en la calle y no lo reconozcan o puedan preguntarle algo. Recuerden que estamos en una ciudad que es muy jovial y pues no nos queda más que despedirnos con Tu Salud al Día. Y recuerden que la salud es lo más importante para la vida y por eso en Tu Salud al Día te ayudamos a cuidarla. Y de TVT Trujillo, muchísimas gracias. Hasta otra entrega de Tu Salud al Día.